José Antonio Luna, háblenos sobre Imágenes de Tiempo 1. Bueno, este es un proyecto viejísimo. Lo que pasa es que yo soy muy exigente conmigo mismo y desde hace mucho tiempo tengo una cantidad de material, poemas, narraciones, reportajes periodísticos, entrevistas. Y quise comenzar en esta etapa de mi vida una trilogía que se llama Imágenes del Tiempo. Este libro que publiqué el año pasado se llama Imágenes del Tiempo 1, y allí recojo sucesos que marcan la historia, ¿verdad?, de mi vida y la historia del mundo contemporáneo. Entre eso, la caída, tengo un poema allí de la caída de las torres, ¿verdad? Yo viví en Nueva York mucho tiempo y me impactó ver cómo se derribaba, ¿verdad? Tengo fotos mías, porque yo también soy fotógrafo, fotos del muro fronterizo, que no concibo cómo es posible que en este pleno siglo XXI hay enormes muros que dividan a los hombres, a la sociedad, a los seres humanos, ¿verdad? Porque ya cayó el muro de Berlín, ¿verdad?, en 90, y ahora hay este gran muro. Tengo fotos de la mendicidad en los Estados Unidos, ¿verdad?, para que la gente se haga una idea clara de cuál es el problema. Tengo un cuento sobre un emigrante, ¿verdad?, que vino con el sueño americano de volverse rico y quedó en New Jersey trabajando como empleado, como recogedor de nieve en los inviernos, ¿verdad? Tengo poesía también fuerte, existencial, ¿verdad? Tengo poemas también viejísimos cuando yo viví en Europa, casualmente, específicamente en París, ¿verdad? Y tengo relatos sobre México, ¿verdad?, de una ciudad interesantísima que se llama Bagdad, ¿verdad?, como la Bagdad de Irak, ¿verdad?, y que desapareció en un enorme ciclón, como un presagio de lo que podría suceder en algunas ciudades de los Estados Unidos si viene un enorme desastre natural como el que sucedió con el huracán Katrina en Nueva Orleans. Yo lo miré, yo en ese tiempo estaba viajando hacia México y tuve la oportunidad de ver lo terrible que es, lo frágil que es el ser humano, ¿verdad?, y todo su entorno, ¿verdad?, ante la naturaleza. O sea que es un libro que yo lo quiero para que la gente medite sobre lo efímero de la vida y lo importante de dar lo mejor de uno. Hablando de su estilo de escritura, ¿en qué estilo se considera usted? Bueno, allí te voy a hacer explicar un pequeño detalle de la etapa en que estamos, ¿verdad?, en la literatura. En la corriente literaria que está ahorita en boga, o lo que está en boga desde 1940, es el cosmopolitismo. Ya el escritor, el poeta, el narrador, el mismo periodista no se queda en las cuatro paredes de su país, sino que sale, ¿verdad?, porque casi la mayoría tienen que viajar, ¿verdad?, entonces se engloban en todo lo que se llama la tierra. Entonces uno expresa, ¿verdad?, una cantidad de vivencias de diferentes sociedades, ¿verdad? Entonces mi estilo es cosmopolita, pero más que todo con mensaje neorrealista y existencialista, porque yo como un escéptico, ¿verdad?, no estoy, ¿verdad?, ligado a ningún partido político, a ninguna sociedad ni a ninguna nacionalidad. Yo me he considerado desde mi juventud hombre del mundo. Yo salí desde 1985 a Nicaragua para no volver a vivir allá. He vivido en diferentes partes, en diferentes épocas. Ahora estoy residiendo en Tampa, pero no sé dónde voy a estar en los próximos años. Hablando sobre el movimiento dariano, usted fue invitado recientemente a un evento muy especial. Usted tiene una anécdota que nos quiere contar sobre eso. Bueno, el Movimiento Mundial Dariano de Miami, ¿verdad?, instaló ayer, sábado 7 de febrero del 2015, el Centenario Mundial Dariano, que va a ser el próximo año, en 2016, celebrando los 100 años de la muerte de Rubén Darío. Yo soy dariano, ¿verdad?, por nacionalidad y por cosmopolita también, porque Rubén Darío era cosmopolita.
y instalé el Centenario Mundial Dariano con una conferencia que se llama Rubén Darío, precursor del cosmopolitismo. Es una visión nueva que están teniendo todos los escritores de Rubén Darío, porque la etapa modernista de Rubén Darío ya es muy conocida. Él es el padre de las letras castellanas, pero ahora estamos descubriendo lo que yo le llamo el filón inagotable de Darío, que es su gran legado cosmopolita, porque Rubén Darío, cuando se lee su obra, ha incorporado al movimiento todas las corrientes culturales que existen. Introducía un poema en francés, ¿verdad?, y lo terminaba con una frase en latín. Hablaba del pasado, el gran pasado literario de América, y hablaba de los clásicos romanos. O sea, es una mezcla que hacía él, que en ese tiempo le decían que era un afrancesado, un arcaico y esto, pero ahora es un enorme renacer, ¿verdad?, de Rubén Darío, como cosmopolita. Entonces yo tuve el placer y el honor y la suerte de que en 1967, cuando yo tenía apenas 16 años, la Academia Literaria de mi instituto, del Liceo Maestro Gabriel, fue invitada a participar de los actos del centenario dariano del nacimiento del poeta en Nicaragua, en la ciudad de Metape, en Ciudad Darío, y estuve allí y tuve la suerte de estar con eminencias como la Erika Loren, que es alemana, con Jaime Torres Bodet, uno de los grandes escritores mexicanos, y otra cantidad de gente, pues, importantísima, ¿verdad?, que marcaron mi derrotero en el mundo literario. Y este año, ¿verdad?, esta semana, ahora en febrero, tuve la oportunidad de instalar, ¿verdad?, el inicio del centenario dariano de la muerte del poeta. O sea que voy a estar, si es posible, en dos acontecimientos vitales: el centenario del nacimiento y el centenario de la muerte, ¿verdad? Y entonces eso para mí es muy fortuito y muy importante, porque son poca la gente que logra cubrir esa etapa por las cuestiones del tiempo. Nadie vive 100 años. Y yo, como estaba bastante joven, pues estoy allí. Y eso para mí es importantísimo, además de que Rubén Darío, y hay que divulgarlo, ¿verdad?, con esta nueva corriente, ¿verdad?, estos jóvenes que tienen que conocerlo, porque ya no, Rubén Darío no es solo de hispanos, porque el modernismo nació en Hispanoamérica, no en España, que eso es otra cosa que han confundido. Es americano, ¿verdad? Rubén Darío ya está traducido al inglés, al francés, al alemán. Estuvo un tiempo en reposo, ahora ya despertó y está el hombre volando, como siempre ha sido, como él lo predijo, como él lo visionó, que es lo maravilloso del poeta, que se iguala a todos los grandes poetas. Pues Octavio Paz tiene un bellísimo ensayo que se llama El caracol y la sirena, ¿verdad?, El caracol y la sirena, Rubén Darío, donde afirma y dice que Rubén Darío es principio y fin de la literatura hasta esa fecha. Y todavía sigue siendo. Después de 100 años, sigue siendo el poeta que influye más a los escritores en diferentes lenguas. Hablando un poco de su trabajo, cuéntenos acerca de otros libros que ha escrito y cuáles son sus planes ahora. ¿Piensa escribir otro libro? Bueno, yo nunca voy a dejar de ser periodista. Y eso lo aprendí casualmente de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez siempre decía en sus entrevistas a los periodistas, que cada vez que lo entrevistaban daba diferentes versiones de su vida para darle una primicia a los que lo entrevistaban, pues. Y eso es interesante, porque así tiene que ser. Los periodistas estamos en constante evolución. Yo soy primero periodista. Soy observador de la política, aunque siempre he escrito poesía, literatura, en otras palabras, cuentos, tengo cuentos, narraciones. Mi plan es, tengo 2 libros que están listos, solo de publicar. Lo que pasa es que estoy tratando de esperar un poco que maduren más, para publicar una antología de poetas, escritores, cuentistas en el exilio,
porque los que vivimos fuera de Nicaragua ya tenemos otra concepción del mundo, ya somos otra persona, somos otros hombres diferentes a los que están viviendo allá, porque no podemos escaparnos de las influencias del bilingüismo, del biculturismo, ¿verdad? De todas esas cosas, del cubanismo, de aquí en Miami, del cubanismo, del dominicano, del venezolano, de todas las nacionalidades. Y tengo una obra que va a ser impactante, porque es una versión sobre la guerra, ¿verdad? Una versión sobre la guerra donde hablo la visión de los vencidos, no de los vencedores. La visión de los vencidos fue la visión del sandinismo que cambió al gobierno de Somoza. Esta es la versión de un soldado que cuenta su historia, cómo trabajaron ellos durante la guerra, cómo se hizo la guerra. Yo estuve en Nicaragua en la guerra. Entonces yo tengo mi propia versión personal, pero esta es la versión de un piloto. Que eso es sorprendente porque los pilotos están silenciosos porque temen, ¿verdad? Dar su versión porque son mal queridos, no son porque fueron los que bombardearon la ciudad. Pero este hombre se atrevió a hablarme a mí y yo tengo toda una versión clara de cómo fue el bombardeo en Nicaragua. Volviendo un poquito a su vida en Nicaragua, ¿cómo nace este amor por la poesía, por el periodismo? Bueno, como te decía al comienzo, yo tuve la suerte de estudiar en un instituto de secundaria que era como lo que llaman Montessori en algunas partes. Tenía un carácter revolucionario de la educación. Y en mi instituto, el Liceo Maestro Gabriel, nos enseñaban música. Yo estudié todavía latín, pintura. El profesor César Caracas fue mi profesor de pintura. Él me dio clases de pintura y de dibujo, ¿verdad? Estudiaba matemática en cantidad, como que íbamos a ser ingenieros, ¿verdad? O sea, era intensiva la educación. Y nos medían, ¿verdad?, el consciente intelectual, y nos medían también las aptitudes como estudiante. Y de allí, cuando me hicieron mi test, me salió que yo podía ser bueno para la literatura, la historia, ¿verdad?, la geografía. Y entonces, pues, cuando estuve en la universidad me incliné, yo pude estudiar biología. Yo tuve una beca para ir a estudiar a la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala, pero la deseché. Me quedé en UNAM de Nicaragua y estudié periodismo. Después me gradué de periodismo y me fui a Italia. Hice un curso, un estudio, un posgrado de periodismo para el desarrollo, que es el periodismo que yo trato de hacer. Y con el periodismo también mezclé la literatura. Siempre escribía, me entrevistaba a periodistas, a personajes. Y he tenido la suerte de vincularme con escritores famosos. Yo estuve en Francia al lado y compartimos y comíamos, bebíamos con Juan Gelman, que él en ese tiempo nunca creyó, es argentino, él ya murió en México. Es cosmopolita también, vivió en muchas partes. Que Juan Gelman no creyó nunca ganar un Cervantes de literatura, que es como ganar el Nobel de literatura, ¿verdad? Y entonces se ganó el Cervantes y fue mi amigo. Tengo libros de él. Y tuve la oportunidad de conocer en Cuba a Gabriel García Márquez. Y tengo un concepto muy diferente de lo que habla mucha gente de García Márquez como un hombre hiperactivo y demasiado exigente. No, lo que pasa es que el hombre era demasiado claro, rápido, periodista, muy chispeante. Esa vez que me encuentro con él en La Habana, vengo yo y lo miro venir caminando con Fidel Castro, y entonces yo soy periodista invitado, porque había un festival. Entonces me voy y le digo, Gabriel García Márquez, yo soy fulano de tal de Nicaragua. Hombre, tal. Y agarró y tendió los brazos. Es que yo tengo un texto que se llama El abrazo de Gabriel García Márquez. Y me abrazó y entonces le digo, ok, aquí estoy, me empezó a contar detalles del evento. Y me agarró un pedazo de papel, le dijo, dame un pedazo de papel. Y escribió, un gran saludo al heroico pueblo de Nicaragua. Él no se sabía que todavía que iba a ganar el Nobel. No, eso fue en 77, 71.
Pero también me contaba que la portada de su libro es una creación de el pintor ya fallecido César Caracas. Bueno, como don César, ¿verdad? Fue mi profesor de pintura y de dibujo, artes plásticas, en otras palabras. Él me grabó a mí, era una frase muy valiosísima en ese tiempo, que dijo: hombre, necesitamos culturizarnos, necesitamos viajar. Estaba de 13, 14 años. Entonces yo siempre, cuando él nos hablaba de Botticelli, ¿verdad?, de la Capilla Sixtina, ¿verdad?, de la Mona Lisa, decía: yo tengo que irla a ver. Y entonces desde ese tiempo siempre le tuve un aprecio especial, porque cuando yo estaba en Europa, ¿verdad?, estaba viendo la Capilla Sixtina, y cuando andaba en Florencia me acordé: hombre, si no he sido por Caracas, yo no me hubiera incitado, no hubiera sentido esa necesidad de viajar y aprender. Y entonces dije, la vez que vine a verlo aquí, le dije a él: hombre, ¿me regalas una portada para mi libro? Claro, con mucho gusto. No sabía tampoco que iba a morir, ¿verdad? Eso me lo dijo en vida. Cuando pasó el tiempo, me dio y no publiqué el libro. Se murió y el libro salió ya fallecido, ¿verdad? Pero entonces un recuerdo de un gran pintor, gran muralista. Eso no lo destaca la gente, un enorme muralista. Creo que uno de los más grandes que existe. Y entonces estoy tratando de ilustrar mi libro con centroamericanos. El primer libro, Más en el tiempo 1, es de César Caracas. El segundo libro va a ser casualmente de un pintor hondureño, que es un genio para mí, Julito Ortiz, ¿verdad?, que vive en New Jersey, un muchachito jovencito, ¿verdad?, que es amigo mío, que ese sería el que ilustre el número 2. Y a otro joven, porque me gusta tratar de que los jóvenes se encarrilen, pues, ¿verdad?, se desarrollen más, tengan más divulgación. Voy a tratar de conseguirme un pintor salvadoreño. Usted tiene muchas anécdotas en su vida interesantes, pero ¿qué recuerdos le traen a su mente la mayor satisfacción? En este momento se puede recordar de algo así. Bueno, la mayor satisfacción, hablando de literatura, fue haber conocido en un certamen literario de muchachos, todos chavales, en Nicaragua, a un poeta bellísimo que tampoco tiene mucha divulgación, que se llama Alfonso Cortés, que quedó enfermo, quedó, como decimos en Nicaragua, loco de una pedrada. Y Alfonso Cortés, esa vez yo, jovencito, lo miré que lo llevaban de la mano, tembloroso, y lo sentaron ahí, ya viejito. Y entonces al verlo, él escribió un poema que se llama Ventana, que habla de que por un trozo de pequeño, como una ventana, uno puede ver el mundo. Y dice él: un trozo de azul tiene más intensidad que todo el cielo. Poema bellísimo, y me impactó haberlo conocido, porque es uno de los grandes poetas nicaragüenses, después de Rubén Darío. Y después, en contraste, en la casa de Rubén Darío, ver las rejas, que tenían enrejado como tienen a un león, ¿verdad? Qué terrible ver las rejas donde estaba Alfonso Cortés en vida, enrejado. El gran poeta lo tenían enrejado porque era enfermo. Pero la psiquiatría no estaba tan desarrollada, y a los enfermos mentales los hacinaban, los separaban del mundo. Y entonces, cuando toqué los barrotes, si este fue el que vi yo niño, y ahora veo dónde estuvo este hombre. Qué castigo, ¿verdad?, el que le impusieron, solo por haberse enfermado de la mente y haber recibido una pedrada. Horroroso, ¿verdad? Y entonces esos fueron dos contrastes, ¿verdad?, que me hicieron pensar de que uno tiene que vivir 24 horas solo hoy, sin esperar nada.